¿Qué tal? En este video ahora continuaremos con esta lista de reproducción nueva que se titula Geometría Analítica Bidimensional y toca el turno del tema que ustedes ven ahí en pantalla que dice Fórmulas básicas en Geometría Analítica Bidimensional. En este caso voy a separar este tema en dos partes. Para mí son al menos, no significa que no haya más, pero para mí son 4 fórmulas básicas que tenemos nosotros que tener en cuenta en cuestión de geometría analítica bidimensional, que son distancia entre dos puntos, pendiente, también razón y punto medio. Esas 4 fórmulas. Repito, no significa que no haya más, solamente que esas fórmulas van como que de cajón, o sea, como que son requisito para entender o para también poner en práctica ya temas un poco más avanzados en cuestión de contenido para esta rama de las matemáticas como tal. Es decir, o sea, todo esto se puede aplicar en línea recta, todo esto se puede aplicar en circunferencia, en cualquiera de las cónicas, ¿no? Elipse, parábola, hipérbola. Entonces, estos temas, estas 4 fórmulas, como yo les comento, son no como que pan de cada día, pero repito, o sea, tranquilamente se pueden usar en la resolución de ese tipo de ejercicios de los temas que ya mencioné hace un momento. Entonces, por eso es de que yo lo voy a ver de esta manera. En esta primera parte voy a ver las fórmulas de pendiente y de distancia entre dos puntos, y en la segunda parte veré la fórmula de punto medio y la de razón. Ahora, digamos que todo esto lo estoy como que agrupando. Estas 4 fórmulas las voy a agrupar en un tema, porque digamos que se pueden demostrar, se pueden deducir de un mismo esquema, que es lo que vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta aquí, en pantalla, tenemos lo que es un plano cartesiano, ¿verdad? Un plano cartesiano con lo que son 2 puntos. O sea, digamos un punto 1 y un punto 2, ¿no? Aquí vamos a nada más aclarar la nomenclatura, que el punto 1, recuerden cómo lo vimos en... el punto 1 tendrá coordenadas x1, y1, y el punto 2 tendrá coordenadas x2, y2. Ahora, estas coordenadas que están aquí, no las estoy poniendo, digamos, sobre el plano como tal, porque digamos que me puede estorbar en cuestión de dibujitos que yo voy a hacer por ahí. Pero por eso lo estoy aclarando por acá abajo, que las coordenadas son algebraicas. O sea, para las coordenadas del punto 1 es x1, y1, y para las coordenadas del punto 2 es x2, y2. Es decir, o sea, puede tomar el valor que sea. Y si ustedes se dan cuenta, ahí está sucediendo en el primer cuadrante, pero tranquilamente puede ser en el segundo, tercero o cuarto, sin ningún problema. Vaya, las fórmulas se pueden deducir de la misma manera. Aquí, como les comento, todo esto de X1, Y1 y todo eso se vio en el primer video, el que abrió lo que fue esta lista de reproducción que se tituló El plano cartesiano bidimensional. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo por si no sabes cómo colocar puntos en el plano cartesiano. Vaya, sabemos que es algo sencillo, pero no hay ningún problema. Vaya, al fin y al cabo, yo hago los videos para cubrir al menos la mayor cantidad de necesidades posibles. Yo sé que en algún momento se me puede escapar algún tema, alguna situación básica, pero créanme que al menos dentro de mi organigrama, dentro de la forma en que yo organizo los temas para grabar mis videos, intento cubrir al menos, quizá no tampoco lo más súper simple, pero sí cosas muy sencillas para que, pues, digamos, ustedes que miran los videos tengan las herramientas completas. Pues ahora sí, como les comento, voy a hacer un esquema, miren, ya lo tengo aquí preparado. Dense cuenta que con las líneas, precisamente con las líneas amarillas, digamos, va a corresponder a lo que es la coordenada en X, aquí la coordenada en X para el punto 1 y la otra la coordenada en X para el punto 2. ¿A qué me refiero con la coordenada? O sea, literalmente en estos puntitos, o sea, aquí y aquí, ¿no? Y la línea en verde va a corresponder a las coordenadas en Y, que eso también ya lo tengo preparado en otro esquema que voy a colocar ahorita mismo. Si ustedes pueden ver ahí ya está. Y de paso, de una vez formé lo que es un triángulo rectángulo. Dense cuenta una vez más, repito, que para este puntito, este punto de ahí, su coordenada en X es esto de aquí y su coordenada en Y es esto de ahí. Por eso, la coordenada finalmente es X1, Y1, que es lo que escribí ahí abajo. Igual, para el punto 2, que es el que está aquí arriba, su coordenada X es aquí, su coordenada en Y es acá, y por eso es que se llama X2, Y2. Entonces, como les comento, dense cuenta que si yo, digamos, prolongo esta línea verde, yo la prolongo un poco más, formo la línea negra que está ahí, y con la línea en color amarillo, que se encuentra en esta parte de aquí, se forma este triángulo rectángulo, el que ustedes ven aquí. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque vean por favor que los extremos de ese triángulo rectángulo, o sea, el vértice digamos, de la base,
que forma con el ángulo recto, y el vértice de la altura que forma con el ángulo recto son los puntos P1 y P2. ¿Eso a qué me va a llevar? Dense cuenta que ahora lo que yo puedo hacer es de que tranquilamente yo puedo, digamos, utilizar trigonometría para lo que es la deducción de la primera fórmula que yo voy a ver, que precisamente será la distancia entre dos puntos. ¿Qué es lo que vamos a resolver aquí? Fíjense en lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. De entrada, voy a dibujar aquí por fuera lo que es el triángulo. Digo, yo sé que no está igualito, ¿verdad? Pero se entiende. El triángulo negro que se encuentra aquí, en esta parte. Ahora, yo voy a colocar sus datos. Voy a colocar los datos para que ustedes vean a qué me refiero. A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, por ejemplo, sería así. ¿Cuánto sería la medida de la base de este triángulo rectángulo? Dense cuenta que la base, en pocas palabras, es la distancia que hay de aquí hasta aquí, o sea, de x1 a x2. Pero ¿cómo encuentro yo una expresión algebraica que determine esa cantidad? Dense cuenta, vamos a hacerlo de esta manera. Vean por favor que voy a trazar una línea verde aquí abajito. Esta línea verde intento que sea lo mismo que la distancia del origen a x1. O sea, digamos, esta distancia de aquí. Entonces, esta distancia de ahí sería lo que es de x1. O sea, de 0, de x igual a 0 a x1. Por lo tanto, yo sé que esto de aquí vale x1 menos 0 o x1, ¿no? Entonces, ahora vean por favor que la distancia hasta x2 lo voy a hacer con otro color, lo voy a hacer con color rojo y lo voy a poner así, o sea, desde aquí hasta acá. Porque yo sé que aquí es x2, ¿no? O sea, vean por favor que ahí es x2. Entonces, esto de acá sería x2. O sea, esta es, digamos, lo que vale esta línea roja. Dense cuenta que lo que yo necesito, en pocas palabras, solamente es lo que yo voy a marcar ahora aquí. Yo solo necesito esta distancia de aquí en color negro. Entonces, ¿cuál es el valor de eso? Vean, por favor, que no es muy complicado sacarlo. O sea, en pocas palabras, para obtener lo que vale esta rayita en negro, a la rayita en rojo yo le tengo que restar la rayita en verde. En pocas palabras, es como decir que si yo desaparezco todo lo que vale la rayita en verde, me queda la rayita en color rojo, que es equivalente, vean por favor, a la base de lo que es el triángulo rectángulo. Ahora, ¿por qué me tomo, digamos, el tiempo para hacer todo esto? Para que ustedes vean que la expresión algebraica sale de ahí. Entonces, ¿cómo sería lo que es la expresión algebraica ya para eso? Repito, en pocas palabras es que a la rayita en rojo le quito la rayita en verde. En resumen, sería como decir que lo que yo necesito es a x2, al valor de la distancia de x2, de la coordenada x2, le tengo que restar la coordenada en x1. Entonces, si yo hago esa resta, ya tengo lo que es la base de este triángulo rectángulo. Pasa de la misma manera para lo que es la altura. O sea, igual, vaya, lo voy a hacer de una manera muy similar. Esto de aquí indicaría la rayita en amarillo para lo que es la altura para y1. Y por acá, a ver, trazo una línea en rojo, que sería más o menos lo que es la altura para lo que es y2, la coordenada en y2, vean por favor. Una vez más, lo que yo necesito es esta porción, o sea, digamos esa parte en amarillo. ¿Y cómo haría eso? En pocas palabras, si yo desaparezco esta partecita de aquí de la raya roja, me queda exactamente la misma altura, vean por favor, que lo que es la línea amarilla. Entonces, de una manera análoga, llegamos a la conclusión que la expresión para la altura de ese triángulo rectángulo es y2 menos y1. O sea, en pocas palabras, si a todo esto yo le resto la parte de y1, obtengo ya lo que es esa cuestión. Ahora, vean por favor que en pocas palabras, por trigonometría, yo estoy teniendo lo que es, digamos, en los dos lados, los dos lados que forman al triángulo rectángulo. Y yo tengo acá lo que es la hipotenusa. O sea, recuerden que por teorema de Pitágoras, esto de aquí se le conoce, bueno, se le conoce como C, ¿no? En este caso, por funciones trigonométricas sería hipotenusa, pero aquí sería, digamos, lo que es la C. Pero, una vez más, dense cuenta ustedes, por favor, que como yo lo que busco es la distancia entre el punto 1 y el punto 2, en pocas palabras, vean, por favor, que la distancia entre el punto 1 y el punto 2 no es otra cosa más que la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, por lo tanto, yo le puedo llamar D, o sea, D de distancia. Le voy a poner aquí la letra D. Entonces, la distancia, repito, es la hipotenusa porque recuerden que esto que está aquí es el punto 1 y este que está aquí es el punto 2. Por lo tanto, la hipotenusa, recuerden que según teorema de Pitágoras, voy a escribirla por aquí abajo, la hipotenusa es C cuadrada
bueno, más que nada la fórmula para hipotenusa es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Sustituyendo por los datos de mi dibujo, me quedaría de la siguiente manera. Quedaría d cuadrada, que eso es a lo que yo le estoy llamando la distancia entre los dos puntos, pero tranquilamente se le puede llamar de otra forma, ahorita lo expreso, pero en este caso sería a. ¿A qué le voy a llamar a? Bueno, solamente por darle un nombre, le puedo llamar a la base y b a la altura. Entonces, a minúscula sería x1 menos x2 menos x1. Entonces sería x2 menos x1, todo eso al cuadrado, más, y ahora la b minúscula, que en este caso es y2 menos y1, ¿verdad? Que es la altura de mi triángulo rectángulo. Entonces es y2 menos y1, todo eso al cuadrado. Y finalmente ya nada más para despejar lo que es la fórmula como tal. Bueno, nada más recuerden que ese cuadrado movería, digamos, como raíz cuadrada despejándolo hacia la derecha. Entonces finalmente, pues ya nada más para cerrar, esto quedaría de la siguiente manera. Aquí le colocamos el símbolo de raíz cuadrada y listo. Ya tenemos lo que es la fórmula digamos, ya tenemos lo que es la fórmula demostrada de lo que es la distancia entre dos puntos. Y al fin y al cabo, repito, la distancia entre dos puntos aplica a lo que es la cuestión de para dos puntos cualesquiera en un plano cartesiano bidimensional. ¿A qué me refiero? O sea, una vez más, vaya, nada más para cerrar esta situación, vamos a suponer que yo tengo otros dos puntos, este punto de acá y este punto de acá. Entonces pasa exactamente lo mismo. Vean, por favor, que yo tranquilamente esto lo puedo traducir a un triángulo rectángulo. O sea, bueno, primero si lo trasladamos a coordenadas, para que ustedes vean que funciona de la misma manera, aquí sería para este punto, luego las coordenadas para el otro punto serían aquí y aquí, y vean por favor que si yo uno este punto acá, el triángulo rectángulo ya se me formó, ese es el ángulo de 90 grados, y tranquilamente puedo aplicar el mismo razonamiento y el mismo procedimiento, para que ustedes vean que no hay ningún problema cuáles puntos sean los del plano cartesiano, tranquilamente esta fórmula aplica, ya que siempre se va a terminar formando para dos puntos un triángulo rectángulo, y al ser un triángulo rectángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras, y la fórmula finalmente siempre será la que se acaba de deducir. Entonces esto es finalmente lo que es la fórmula para la distancia entre dos puntos como tal. Finalmente voy a cerrar esta primera parte con la fórmula de pendiente. La cuestión de la pendiente, digamos que la veré un poco más a fondo en algún tema futuro, pero aquí nada más, repito, lo único que yo quiero dar a entender es cómo deducir su fórmula. Al fin y al cabo, la pendiente se define como la inclinación, vamos a decirlo así por una definición básica. Una pendiente es una inclinación que tiene, digamos, una recta. En este caso también, por ejemplo, si lo vemos ya en la vida cotidiana, pues nosotros le llamamos pendiente generalmente a una inclinación de una calle, de una carretera, ¿verdad? O qué tan inclinado se encuentra alguna escalera. O sea, digamos, ahí hablamos de pendiente. Ya si lo hablamos en otras cuestiones, también pendiente vendría siendo un tipo arete que se coloca en las orejas, ¿no? Pero bueno, eso ya es yéndonos más a la situación coloquial de la vida cotidiana. Pero para cuestiones de geometría analítica al menos, pendiente es la inclinación que tiene un segmento de recta, en este caso una recta como tal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo dibujo, no sé, voy a trazar una recta cualquiera, esta que está aquí. Esta recta, si yo le... ¿Cómo decirlo? Si yo le trazo una línea auxiliar, digamos aquí una línea horizontal auxiliar, dense cuenta que esa recta tiene cierta inclinación. Ahora, para aprovechar sobre esa línea, yo voy a dibujar más rectas. Por ejemplo, tengo esta de acá, puedo hacer una, ¿por qué no hacia abajo? No hay ningún problema. Puedo hacer esta otra que está un poco más inclinada, etc. Recuerden que lo que es la línea en color amarillo es, digamos, vendría siendo la línea horizontal, o sea, es como si fuera el eje X, vamos a tomarlo así. Entonces, digamos que la pendiente no es otra cosa que la inclinación, y eso es lo que nosotros conocemos también como ángulo. Recuerden, o sea, aquí tengo yo este ángulo, por acá tengo por acá tengo el de acá, y acá abajo tengo el de acá abajo. Entonces, digamos que la pendiente, en pocas palabras, es qué tan inclinada está un segmento de recta en este caso. Ahora, también lo que nosotros podemos tomar es por verlo de otra manera, una vez más, con un triángulo, si yo así como lo vimos en trigonometría en su momento, si yo tengo este triángulo, vean por favor que aquí este ángulo, digamos que el que sería el de elevación, indica, digamos, qué tan pronunciada se encuentra la hipotenusa en este caso, ¿no? O la C, dependiendo si lo quieres ver para el teorema de Pitágoras. Igual, o sea, por ejemplo, si yo dibujo una línea horizontal y yo dibujo una línea vertical,
depende qué tan vertical yo dibuje la línea, va a ser su pendiente. O sea, en pocas palabras, como esa línea fue pequeña, la línea vertical, la pendiente es pequeña. Pero si yo sobre esa misma línea ahora dibujo una vertical más grande, dense cuenta que obviamente al unir ambos lados, yo obtengo una pendiente más elevada. Entonces, con esto, repito, yo ya doy, digamos, lo que es la manera básica de lo que es la cuestión de la pendiente. Ahora, voy a retomar los datos que yo había hecho para el triángulo en la fórmula anterior de distancia para dos puntos. Este es el triangulito ya un poquito mejor dibujado. Entonces habíamos recordado que la base de ese triángulo rectángulo es la expresión algebraica. Ahora, vamos a recordar lo que es las medidas para este triángulo, que ya quedó un poquito mejor dibujado, ¿verdad? Que fue el que utilicé para la fórmula de hace rato de distancia entre dos puntos. Recuerden que la base para este triángulo rectángulo era x2 menos x1 y su altura era y2 menos y1. De aquí recuerden que de estos datos dedujimos la fórmula para distancia entre dos puntos. Pero recuerden que como aquí voy a hablar de lo que es pendiente, digamos sería el ángulo de elevación como tal. Y como yo tengo estos dos datos, o sea, dense cuenta por favor que yo tengo estos dos datos, tanto digamos la base y la altura, que sería equivalente a lo que es el ángulo de elevación. O sea, recuerden que esto sería su cateto adyacente y esto sería su cateto opuesto. Por lo tanto, una de las tres fórmulas básicas que involucran a cateto opuesto y cateto adyacente es tangente, ¿verdad? Todo eso recuerden que se vio en lo que es la cuestión de las funciones trigonométricas. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video de la lista anterior que se tituló Geometría Plana y Trigonometría, para que le eches un vistazo y por si no sabes qué es seno, coseno, tangente y todo eso, eso ya está incluido en muchos videos que ya grabé, digamos, un poquito en el pasado. Entonces, recordando, pues aquí nosotros podemos decir que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, la cuestión de la pendiente se simboliza por la letra M, y la letra M digamos que sería igual a tangente del ángulo. Por lo tanto, podemos decir que tangente del ángulo es igual a M, donde, repito, M minúscula simboliza la letra. Bueno, es la letra que simboliza la palabra pendiente. Entonces, por lo tanto, ahora podemos nosotros decir que pendiente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Finalmente, sustituyendo por los valores que tenemos ya en el triángulo, cateto opuesto es y2 menos y1 y cateto adyacente es x2 menos x1. Y finalmente ya tenemos lo que es la fórmula para la pendiente. ¿Para qué nos puede servir esta fórmula? Bueno, pues sirve de hecho la verdad bastante para lo que es la ecuación de la línea recta, pero una vez más, repito, también funciona para circunferencia, parábola, etc. Hay ejercicios que obviamente están un poco más rebuscados, en donde ya vale la pena, digamos, involucrar conceptos como pendiente, distancia entre dos puntos, incluso para algunas demostraciones de fórmulas que vendrán más en el futuro, y así. Entonces con esto ya también hicimos la deducción de lo que es la fórmula de la pendiente. Y con esto, ahora sí, voy a cerrar lo que es este video. ¿Qué podemos tener como resumen? Pues que, repito, dense cuenta que de este mismo esquema, el esquema con el que iniciamos, de aquí, y con el triangulito que se dibujó por las coordenadas para esta explicación de este video en concreto, se pudo deducir con el mismo dibujo dos fórmulas. La distancia entre dos puntos, que no es otra cosa que resultó la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y la pendiente también de dos puntos, o sea, la pendiente de dos puntos, que en pocas palabras, repito, en el futuro ya lo veremos más a fondo, que en pocas palabras es la pendiente de la recta que forma esos dos puntos, ¿no? Pero, repito, eso será más adelante. Y esa pendiente se deduce por trigonometría con la fórmula de tangente. Entonces dense cuenta que tanto ocupamos teorema de Pitágoras como tangente, que hace rato creo que no te hice la mención del teorema de Pitágoras para una tarjeta, para mandarte un video. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video que también pertenece a la lista de reproducción anterior, que era geometría plana y trigonometría, para que le eches un vistazo a ese tema de teorema de Pitágoras. Está la explicación del tema, algunos ejercicios interesantes, vaya. Te invito a que le eches un vistazo. Pues ahora sí, dejo hasta aquí este video, pero no me despido sin antes, como siempre, por favor, pedirte que te suscribas a este canal. También de que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así no te pierdas ninguno de estos videos. Si puedes regalarme un like, también te lo agradecería mucho, porque así el canal crece poco a poco. Recuerda que si tú conoces a alguna persona que le cuestan las matemáticas, que quiere aprender a estudiar para algún examen, resolver alguna tarea, y tú les recomendaras mi contenido, también te lo agradecería bastante, porque con eso yo puedo llegar a más personas y les pudiera llegar a gustar el estilo que yo manejo.
La caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas ahí expresarte de manera libre. Eso sí, por favor, que sea con mucha educación y respeto tanto para mí como para cualquier usuario de esta comunidad. También te invito a que te suscribas a mis otros 2 canales que tengo. Te dejo en la descripción de este video los enlaces para esos canales. Vaya, no tienen nada que ver con esta cuestión de lo que son matemáticas, clases y todo eso, pero échales un vistazo. Puede que te lleguen a interesar los temas de lo que trato en esos canales. Pues ahora sí, sin otra cosa que decir, me despido de todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.